Uno de los conceptos bastante importantes en la química de grado undécimo o la química orgánica a nivel universitario es aprender a trabajar con los compuestos denominados alcanos. Los alcanos son compuestos químicos formados únicamente por enlaces sencillos entre el carbono y el hidrógeno, cumpliendo la valencia del carbono que sería 4. Su estructura general es CnH2n más 2, que en donde esa N me indicará el número de carbonos presentes en la estructura que yo poseo. Siempre cumplirá esa regla. Si esa regla no se cumple, no estamos hablando del compuesto alcano, puede que estemos hablando de un alqueno o de un alquino. Pero es importante que cumpla esas reglas. Antes de iniciar con la familia de los alcanos, es importante tener en cuenta unos conceptos, y es el concepto de radicales. Los radicales simplemente es la misma estructura carbonada que carece de un átomo de hidrógeno, el cual permitirá unirse a una cadena principal. De acuerdo a la cantidad de carbonos que posea la cadena radical, será el nombre que se le da al momento de nombrar la cadena general. Para ello tenemos los siguientes, aquí está del 1 hasta el 16, existen millones de cadenas. Cuando la cadena posea el radical posea un solo átomo de carbono, se llamará metil, con 2 etil, con 3 propil y con 4 butil. Estos 4 primeros radicales tienen nombres muy específicos. Los demás, del 5 hasta el 10, vemos que adquieren un nombre de acuerdo a su cifra, como por ejemplo el pentil, que viene de pentano, 5, etil, etil, otil, nonil y desil, de los números 6, 7, 8 y 9 átomos de carbono. Y así vemos del undecil hasta heptadecil, 17 sería heptadecil, etc. Eso lo pueden encontrar en cualquier bibliografía sobre los radicales que se pueden. Ahora, ¿cómo hago yo para nombrar esta cadena o para identificar la cadena carbonada que me ha dado el docente? Debo seguir estas reglas muy importantes a la hora de nombrar dicho compuesto. La primera regla es elegir la cadena principal, que normalmente es la cadena más larga posible en mi compuesto hidrocarbonado. Entonces, yo observo de que, por ejemplo, si inicio por acá, 1, 2, 3 y 4. Si me voy por arriba, solamente puedo conseguir una cadena de 4, pero no es la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si me voy por aquí, consigo una cadena de 6, pero creo que no es la más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Independientemente me voy por acá, 7. Creo que existirán cadenas más largas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 8 por acá. O sea que mi cadena principal o la cadena más larga posible en esa es la cadena de 8 carbonos. Vamos a señalar la cadena de 8 carbonos. Yo voy a coger la cadena que encuentro aquí, que es mi cadena principal de 8 átomos de carbono. Esa cadena principal, alrededor de ella, va a poseer como unas ramificaciones, unas ramitas, a los que vamos a llamar radicales. Esos radicales hay que ubicarlos, vamos a identificarlos enseguida de acuerdo a la cantidad de carbono que poseen. Por ejemplo, encontramos aquí este primer radical. Como posee un solo átomo de carbono, estoy hablando de radical metil. Vamos a ponerle una M para que se ubiquen y no escribir el nombre completo. De este lado observo que fuera de mi cadena principal hay esta ramita que posee 2 átomos de carbono. Ahí estoy hablando de un radical llamado etil. De este lado también observo otra ramita que posee 2 átomos de carbono. Estoy hablando también de un etil, y por este lado estoy hablando de un metil. Ya hice la identificación, logré identificar todos mis ramificaciones en la cadena principal. La segunda ley dice que debo enumerar la cadena por el extremo más ramificado. Mi cadena tiene un inicio y tiene un final, pero yo no sé si este será mi inicio, o este mi final, o este mi inicio y este mi final. Tengo que ver en qué parte de mi extremo está la primera ramificación
o el primer radical libre. Vamos a observar, si me voy por este lado, 1, 2, 3. En mi tercer átomo encuentro la primera ramificación. Sin embargo, si me voy por este lado, 1, 2, en mi segundo átomo es que encuentro la ramificación. Por lo tanto, como por acá está mucho más cercano de acá, este será el carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí poseo ya mi numeración y he cumplido mi segunda regla para nombrar compuestos. Ya nombramos los radicales libres. Ojo, para nombrar el compuesto debemos empezar por los radicales libres y debe ser en orden alfabético. Y nos dicen que debemos indicar el número donde se encuentra el radical. Por lo tanto, tenemos que utilizar también prefijos de cantidad para ver si tengo 2 o 3 o 4, como por ejemplo di, tri, tetra, penta. Utilizar comas para separar números y guiones para separar números y letras. Entonces, tengo la M y la E. Alfabéticamente empezará primero la letra E. Entonces tengo que ver en qué números se encuentran las ramificaciones E o los etil. Vemos que está en el número 4 y número 5. Por lo tanto, mi compuesto va a empezar a llamarse 4,5. Ya enumeré mi primer parte y tengo que utilizar un guión porque ya no voy a escribir más números. Como poseo dos radicales etil, tengo que utilizar un prefijo de cantidad. Y el prefijo de cantidad para el número 2 es el prefijo di. Después de colocar ese prefijo di, yo coloco el nombre del radical. Es dietil. Y ya terminé de nombrar mis dos radicales en mi cadena. Quiere decir que tengo dos radicales etil en la posición 4 y 5. Vamos a seguir. Después de la E viene la letra M. La M se encuentra en la posición 2 y 6. Entonces yo coloco 2,6. Como poseo dos metiles, también debo utilizar dimetil. Si pusiera 3, tri, 4, tetra. Entonces, aquí sería 2,6 di porque poseo 2 y el compuesto se llama metil. Y listo, ya he nombrado todos mis radicales posibles existentes en mi cadena. Luego de enumerar toda esta regla, dice nombrar la cadena principal con la terminación ano. Entonces, mi cadena principal tiene 8. Como con 8 es octil y la terminación de todos estos es IL, yo tengo que cambiarle esa terminación IL por la terminación ANO. Entonces, este compuesto será octano. Repasemos. Mi cadena principal es de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poseo dos metiles en la posición 2 y 6. 2 y 6 tengo dos metiles. Y tengo dos etiles en la posición 4 y 5. Dos etiles en la posición 4 y 5. Esta es la fórmula básica para nombrar los compuestos hidrocarbonados sencillos llamados los alcanos. Esto tiene otra forma mucho más sencilla de nombrar, que es mediante una forma reducida de escribir las cadenas, que más adelante estaremos analizando en los siguientes videos.